Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra clase número 2 de metodología jurídica, hoy 21 de mayo. Espero hayan tenido un día excelente y muy provechoso. Vamos a iniciar. El tema de hoy es el método científico y su aplicación en el derecho. Vamos a iniciar diciendo que el conocimiento científico siempre va de la mano de la epistemología. La epistemología como tal es toda ciencia que tenga conocimiento, que me lleve a nuevos conocimientos, que detecte y me haga llevar una investigación lógica jurídica de acuerdo a los conocimientos que voy a indagar, a investigar de acuerdo a mi hipótesis y mi planteamiento del problema. Podemos decir que toda persona y específicamente todo jurista es un investigador en los diversos ámbitos de la vida. Investigamos sobre en qué restaurante podemos cenar, cuáles son los mejores días para ir a la playa, sobre cómo estará el clima mañana, etc. Pero también investigamos acerca de cuáles son los plazos para la presentación de una demanda, si hay jurisprudencia reciente acerca de la reforma laboral o sobre cuál es la naturaleza jurídica e implicaciones en el trabajo a distancia. Si podemos observar nosotros de alguna otra manera, jóvenes, por naturaleza misma de nuestra carrera, nos volvemos completamente investigadores. Ahora bien, en cualquier caso, todas las investigaciones requieren de un método que nos permita llegar a nuevos conocimientos. Todo método es una ruta para alcanzar un objetivo. En el caso de las ciencias, lo que se busca es avanzar en el conocimiento de una determinada área del saber. Por eso, el método es una ruta para obtener nuevo conocimiento, que sea confiable y justificable. Bien, si nos detenemos un poco por qué debe de ser confiable, claro está que todo investigador de la cuestión o del ámbito jurídico, lo que nos llegue a exponer debe ser 100% confiable, ya que si no es confiable de alguna otra manera no se puede llevar a cabo como tal en una asignatura del derecho. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con seres humanos. Al trabajar con seres humanos debe de ser un punto y una estratégica completamente dogmática, razonable, para evitar errores que nos lleven de alguna otra manera a lamentar los casos de violaciones al caso concreto o al caso que se nos presenta. Ahora bien, ¿por qué justificable? Porque toda razón lógica debe de tener con ella, de alguna otra manera, la postura jurídica que yo llevé a cabo durante mi investigación. Cabe destacar que es muy importante saber cuál sería la postura jurídica de un investigador. Si un jurista investigador realiza una ley, un decreto, una norma, una jurisprudencia, es 100% que se debe de apegar al pensamiento y conocimiento epistemológico. ¿Por qué? Porque ese mismo aplicación del derecho debe de tener una lógica jurídica. Justificable. Todo aquel investigador jurista debe de llevar una metodología lo más aplicable al método científico. ¿Por qué, jóvenes? Supongamos, los maestros como tal, los docentes como tal, si realizamos una tesis, si llevamos a cabo una tesis, no la podríamos de alguna u otra manera elevar a un conocimiento de investigación por una sola razón, porque nosotros no somos investigadores. Entonces, por lo mismo, nos maneja claramente así el por qué la importancia de ser justificable. Bueno, aquí respondemos eso. Todo investigador, de antemano, sus teorías aplicables a la norma del derecho se justifican. ¿En qué? En la situación elemental del marco teórico como tal. ¿Por qué?
porque si no somos investigadores del derecho, obviamente requiere una elevación del marco jurídico que nos sustente claramente la metodología que voy a aplicar al caso concreto. Entonces la respuesta sería, ¿el docente puede realizar una tesis? Sí. ¿Una tesina? Sí. ¿Un proyecto de tesis? Sí. Mas, sin embargo, para llevarlo a una postura confiable y justificable, debemos de apegarnos estrictamente al marco teórico. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, como no somos investigadores, la referencia es exactamente esta. Debemos de manejarlo a las cuestiones y lineamientos jurídicos apreciando nuestro marco teórico. Bueno, la disciplina filosófica que estudia el conocimiento es la epistemología. Por eso hablamos de epistemología jurídica. La epistemología y epistemología jurídica. De forma simplificada, Cáceres Nieto señala que epistemología aplicada denota un área de la filosofía cuyo objetivo es determinar las condiciones bajo las cuales una creencia puede ser considerada verdadera y justificada. Ahora bien, si vamos a ver la epistemología jurídica, que es plenamente lo que nos pide nuestra asignatura, nos dice que es el área de la filosofía del derecho cuyo objetivo es identificar los procedimientos confiables bajo los cuales una creencia acerca de hechos jurídicamente relevantes puede considerarse verdadera. Hechos jurídicamente relevantes. Si bien es cierto, yo no puedo inventar nada que esté fuera del derecho. No me lo permite la misma epistemología jurídica. Por eso le llevamos la más grande dogma a la epistemología jurídica, que es la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía como tal me va a ayudar a identificar en cuanto a la disciplina del derecho el objeto del cual todo mi procedimiento debe de ser confiable, estrictamente considerarse verdadero. En cambio, la epistemología común, si yo hago una tesis, pues debe de ser justificada y verdadera. ¿Esto qué quiere decir? De acuerdo a mi marco teórico, porque vuelvo a la misma, yo no soy investigadora, pero puedo justificar de acuerdo a estos investigadores. Más sin embargo, en la epistemología jurídica, sí o sí debe de ser verdadera. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el punto clave. Ahora bien, es importante saber que el conocimiento puede ser teórico. Teórico me marca qué es, práctico, qué se debe de hacer, poético, cómo lo hago. Aquí claramente me determina que en cada uno de los preceptos, me lleva claramente a determinar estas preguntas para yo poder empezar a realizar el planteamiento del problema, que es qué se debe de hacer, cómo lo hago. En otras palabras, tenemos que llevar a cabo de alguna otra manera si va a ser mi conocimiento aplicado a una terminología jurídica, si va a ser teórico, si va a ser práctico o si va a ser poético. ¿Cómo se justifica el conocimiento? La justificación epistémica, si hablamos de epistémica, estamos hablando de epistemología. Se obtiene como resultados de procesos confiables para la determinación de la verdad. En el caso de la ciencia, esos procesos corresponden al método científico, o mejor dicho, los métodos científicos. Estos varían de disciplina a disciplina. En otras palabras, no hay un único procedimiento para determinar la verdad, ni siquiera en la ciencia. Los criterios que son útiles para las matemáticas no son iguales a los que se requiere de una ciencia física o una ciencia biológica. Entonces, si nosotros vamos a adentrarnos claramente cómo justificamos la
metodología de acuerdo a este conocimiento científico, bueno, nos debemos de apegar claramente a lo que debe de ser confiable para llegar a la verdad. Yo no puedo agarrar, eh, vamos, un, un artículo judicial, que nada más lo exponga algún catedrático. ¿Esto qué quiere decir? Que atrás de él, yo no sé si hubo una gran metodología epistémica o simple y sencillamente del acontecer que está viviendo nuestro país como tal, él hace un artículo y no sabemos de qué marco teórico se debe de realizar como una dogma verdadera. Entonces, para yo aplicar cualquier método científico, ¿a qué me apego? ¿A qué me allego? ¿Cuál es la verdad en nuestro país que me debe de justificar mi análisis metodológico? Simple y sencillamente, jóvenes, en nuestro caso concreto es el amparo. Por eso es importante que ustedes vayan teniendo más conocimiento en la asignatura del amparo, porque hoy en día no hay ley, no hay demanda, no hay norma, no hay jurisprudencia, no hay nada, nada sin que llevemos de alguna otra manera el amparo, sin que retomemos acorde al amparo. ¿Por qué? Bueno, claro está la respuesta, porque en el amparo se encuentra la plena veracidad del conocimiento que llevó a cabo, las estrategias metodológicas aplicables para que a un amparo se le pueda tomar como plenamente verdadero. ¿Qué quiere decir? Que al ustedes realizar su tesis en cuestiones jurídicas, el tema es completamente abierto, se deben de apegar y de alinearse completamente al amparo, a la Constitución y de alguna otra manera a los principios convencionales del derecho, que nos acercan claramente a todos los tratados internacionales de las normas jurídicas para su aplicación. ¿Con qué finalidad? Pues de que sean procesos confiables y verdaderos. Metodología. Bueno, vamos a decir claramente que la metodología es un vocablo generado a partir de 3 palabras de origen griego. Meta, más allá, odos, camino, y logos, estudio. El concepto hace referencia al plan de investigación que permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. Podemos decir que la selección del enfoque teórico implica la selección del método. La palabra método se deriva del griego meta, hacia, a lo largo, camino o vía hacia un fin. Esto se refiere al procedimiento, pasos lógicos y razonados para llegar a un fin. El método es la selección de las operaciones intelectuales y físicas que se desarrollan para llevar a cabo una investigación. El método no se inventa, es el objeto a seguir o problema de estudio a resolver que se determina por el objeto o problema. Ahora bien, jóvenes, ¿qué vamos a empezar a conocer? Y es lo que me va a dar seguimiento y pauta a todo mi proyecto de tesis. Bueno, es el método. ¿Qué método voy a aplicar de alguna otra manera? ¿Para qué? Para que lleve a cabo toda mi investigación. Nos dice claramente, no puedes, estrictamente en derecho, no puedes inventar ni siquiera un problema, no puedes sacarlo de la manga, no es magia el derecho. El derecho se determina claramente por el problema. Por eso se dice que partes de las primeras premisas son el planteamiento del problema. Si nosotros vamos a decir un ejemplo como tal, podemos inferir o decir, ¿por qué se ha elevado la tasa de feminicidios en el Estado de México? Hago una pregunta.
¿Por qué? Porque, bueno, si hago una pregunta, ajá, ¿qué tengo que llevar a cabo? Bueno, una razón lógica donde yo investigue completamente el objeto esencial que me lleva a cabo la problemática. Por eso es muy importante decir, este, ciertamente, en el Estado de México, a partir del año tal, se ha venido una elevada situación y fenómenos que llevan a cabo a un gran problema en el Estado de México y ese es los feminicidios. Y de ahí que tú expliques claramente toda la problemática que está surgiendo, ajá, en el Estado de México como delimitación de mi problema, o puedes decir en el municipio de Tecama, o puedes decir solamente en Tecama Centro, etc., o puedes decir en Querétaro o en un municipio en específico para delimitar el problema, no importa. Acordémonos algo importante, hay que delimitar la cuestión de mi investigación por una gran razón y observación, que si no me va a llevar años mi investigación, mucho tiempo, y la razón es que lo hagamos lo más práctico posible por los tiempos. Entonces, delimito problema y de alguna otra manera lo llevo a exponer. Completamente yo debo de llevar a cabo por qué ese fenómeno en el Estado de México, qué lleva a ese fenómeno, cuáles son esas conductas, qué pasa por la mente del criminal a la conducta, o a lo mejor no te vas por la mente del criminal, te vas por, vamos, la aceptación de las conductas o fenómenos sociales de las conductas que de alguna u otra manera realiza la mujer al aceptar en una relación de noviazgo, de pareja, secuelas de maltrato. ¿Estamos? Si entonces lo vemos, el tema es exageradamente amplio del feminicidio, porque lo podemos partir desde el criminal o desde la víctima. Ajá. Obviamente, si tú quieres hacer una investigación desde ambas partes, tu objeto del problema va a ser enorme. Entonces se trata exactamente de que la cuestión metodológica sea acorde a lo que te apasione a ti o de acuerdo a tu tema. No olvidemos, metodología lleva 3 palabras importantes de origen griego. Meta, odos, logos. Más allá, camino, estudio. En cuanto a lo que se le denomina y caracteriza a la metodología estrictamente de lineamientos jurídicos, podemos decir metodologías aplicadas. Estamos viendo la jurídica, la doctrinal y la legislativa. En la investigación jurídica existen varias metodologías para abordar el estudio del derecho y su aplicación. Entre las principales se encuentran las siguientes. Vamos a ver las 3 más importantes apegadas completamente o estrictamente a lo que nosotros vamos a estudiar. Jurídica, que es lo que nos pide nuestra, como tal, nuestro marco de la materia que estamos, nuestra metodología jurídica. Tiene como objeto el derecho en general y sobre todo lo que se dice del derecho en el ámbito jurisdiccional. ¿Estamos de acuerdo? En cuanto a la cuestión jurídica, todo, absolutamente todo lo que investigues debe de determinarlo la norma jurídica. No te permite que, por ejemplo, digamos, vamos a suponer, si hoy el cielo es lluvioso, la lluvia que cae es mía, pues obviamente ahí vamos a ver que tú estás inventando el derecho. Entonces no te va a aplicar una razón lógica como tal que te diga, wow, es un precepto verdadero y hay que seguirlo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo general, en las cuestiones jurídicas pues, se ven los fenómenos sociales, individuales o en conjunto como tal, en el ámbito jurisdiccional.
Otro punto importante para investigar el derecho es a través de lo doctrinal. Este tiene como objeto lo que dicen los jurisconsultos o la doctrina. Se encuentra primordialmente en libros, artículos académicos, leyes, normas, decretos, amparos, etc. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué quiere decir? De alguna otra manera, la cuestión doctrinal es la fuente o el marco teórico irrelevante del que yo voy a dar y seguir mi investigación. Si voy a hablar del feminicidio, yo no puedo inventar, este feminicidio del griego, esto. No. Tú te debes de ir estrictamente a la doctrina, a ver qué aplicaron y qué nos dicen y qué determinaron los jurisconsultos y de ahí de alguna otra manera sacar mi fuente como tal. Nos podemos dar cuenta que no estamos inventando absolutamente nada. Tenemos que sacar la fuente relevante de donde yo saqué exactamente el fenómeno como tal descriptivo para dar una definición lógica y jurídica. Siempre, siempre debemos de aplicar la doctrina. Y otra cuestión muy importante es la cuestión legislativa. Este tiene como objeto a las normas jurídicas. El investigador debe referirse a las normas vigentes para procurar su aplicación y o para hacer un análisis crítico de su contenido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si aplicamos normas porque sí las hay, desde 1901, pues obviamente ya no es una norma vigente, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la cuestión legislativa, lo más amplio posible, y en su observación tenemos que aplicar como tal lo que es la norma vigente. En estricto sentido, te puedes acordar o se pueden acordar que desde el 2011 en nuestro país empiezan a aplicarse como tal todas estas características o nuevas modalidades del derecho en varias materias. Bueno, esto me va a dar como consecuencia de alguna otra manera que mi tesis sea lo más apegado a la norma vigente. En otro contexto muy importante tenemos las corrientes metodológicas jurídicas. Bien, las corrientes metodológicas jurídicas vamos a encontrar algunas igual que nos abordan nuestro temario muy destacadas e importantes. Entre ellas tenemos al ius naturalismo, ius positivismo, al sociologismo jurídico y al realismo jurídico. Ahorita vamos a ver cada una de ellas y vamos a explicarlas para que de alguna otra manera ustedes tengan el contexto de las corrientes en estricto modo metodológicas para llegar al alcance jurídico. Bien, tenemos al ius naturalismo. ¿Qué nos dice esta corriente metodológica jurídica? Nos aborda que solo es derecho el consagrado en normas vigentes que han seguido el procedimiento adecuado para su creación. Se pone énfasis en el papel del soberano, legitimado para la creación de las normas. Hay una separación entre el derecho y la moral. El investigador, desde esta perspectiva, se referiría primordialmente a la norma jurídica independiente de la cual sea su contenido. El naturalismo, muchachos, vamos a ir un poco a la historia, nos viene diciendo y aportando claramente que el derecho se inicia en la misma naturaleza del individuo. El derecho se inicia en la misma naturaleza del derecho humano. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, si hablamos ya como tal del justnaturalismo, ha llevado una historia completamente, pero hasta nuestros días es una corriente que se puede aplicar. Pero
Aquí debe de haber algo importantísimo si tú la vas a aplicar en las tesis. Una cosa es que tú te vayas por la cuestión moral y otra cosa es la cuestión del derecho. ¿Por qué? Porque si las mezclamos como tal, lo que es moral en un país para nosotros podemos aplicarlo al derecho y está bien y se puede castigar al individuo. Pero si nos vamos estrictamente a otros países, la moral y el derecho no se pueden llevar, porque en ese país aplicar una norma a una cuestión cultural, a una cuestión moral, pues no vamos a poder aplicarlo. ¿Estamos de acuerdo? Pero existe. Ejemplo de esto, vamos a ver un ejemplo muy, este, pues muy tremendo, por así decirlo, ¿no? En Medio Oriente pesa mucho la moral, ¿estamos de acuerdo? Mucho la moral. Ajá, se determina el naturalismo a través de la moral. ¿En qué? Bueno, ejemplo de esto, la mujer que le es infiel al marido y es de alguna otra manera vista ante los ojos de la sociedad, pues le dan muerte, la meten cavan un hoyo en la tierra y la meten, nada más le dejan la cabeza afuera, ajá, y la apedrean. La sociedad la apedrea. Bueno, la sociedad nada más es el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer no puede, puedes ver, pero no puedes apedrear. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes observan, es una conducta para ellos desde la moral. Cometiste una bajeza, la infidelidad es una bajeza y la determina de sus lineamientos religiosos, ¿ok? Porque el naturalismo en esas áreas así lo determinan, así lo estudian y eso lo hacen ley. En cambio, si hablamos de aquí en la cuestión de moral, en el caso de la infidelidad, ¿qué pasa? Bueno, se ha venido derogando de alguna u otra manera la norma, o a veces no se viene derogando, sino simple y sencillamente se aplican otras cuestiones lógicas, jurídicas, que te dicen, pues te fue infiel, divórciate. Y vamos a ver qué te corresponde. Anteriormente, antes del 2011, pues podías demostrar más preciso la infidelidad. Después del 2011 es más difícil demostrar la infidelidad, ya sean hombres o ya sean mujeres. Entonces el caso concreto pues es más, no es tan apegado como tal a la línea moral. Aquí nosotros es completamente apegado a derecho. Te fue infiel, divórciate, pide compensación, si hay hijos, pensión alimenticia y tan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de alguna otra manera, es importante que ustedes sepan, bueno, si yo voy para el naturalismo en mi país como tal, debo de basarme o ya sea en el pleno derecho, porque es así de acuerdo a mis teóricos, o puedo basarme en la moral, porque también la moral parte de nuestro derecho, más sin embargo, no es muy, vamos, una postura muy jurídica, estricta, como tal la moral. ¿Por qué? Vuelvo a la misma, porque aquí la cuestión de usos y costumbres puede decirme que aquí sí hay moral y que aquí eso no aplica, no viene desde la moral, viene desde el derecho. ¿Estamos de acuerdo? Otro ejemplo en naturalismo es, por ejemplo, en Oaxaca, ya es, antes la norma por usos y costumbres podías vender a tu hija o podías intercambiarla por algún producto, ¿estamos de acuerdo? O un animal. Hoy nos dice estrictamente, por eso es ya el Código Penal nacional o es Código Civil Nacional y es aplicable para todos, sí o sí, nos guste sí o no, de que ya no podemos hacer esas conductas. ¿Estamos de acuerdo? Ni por usos y costumbres. Se acabó desde la cuestión usos y costumbres o moral. Es estrictamente apegado a derecho y hoy por hoy tú vendes a tu hija, estás cometiendo un delito que te podemos fabricar desde la trata de personas. ¿Estamos de acuerdo? No puedes, simple y sencillamente, nadie puede vender a los hijos. ¿Estamos?
Y eso sería de alguna otra manera todo investigador en su perspectiva de la norma jurídica, independientemente de cuál sea su contenido. Eso quiere decir que estrictamente el justnaturalismo hay que aplicarlo conforme a la norma del derecho. Otro importante, el positivismo. ¿Qué nos dice el positivismo? Bueno, nos dice, solo es derecho el consagrado en normas vigentes que han seguido el procedimiento adecuado para su creación. Aquí obviamente estamos hablando la norma vigente. Todo lo positivo de la norma debe de ser vigente, punto, no hay más. ¿Que es vigente? Bueno, que de alguna otra manera se puede apreciar que en esa norma es aplicable desde un tiempo hacia la fecha y sigue vigente. Se pone énfasis en el papel del soberano legitimado para la creación de la norma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo voy a hacer se destapa, por ejemplo, como ejemplo, el aborto. El aborto, de alguna otra manera, en nuestro país tuvo relevancia, hace algunos pocos años atrás. Anteriormente, al fin y al cabo, era muy estricto lo que era el positivismo. ¿Estamos de acuerdo? Hoy por hoy, claro está, toda la apreciación se debe de crear en una norma vigente. Otro, en los casamientos entre individuos o sujetos del mismo sexo. Bueno, anteriormente, una ni siquiera existía, dos, no había norma vigente y no había aplicación como tal. Bueno, se determina el positivismo, se crea la norma y se realiza su creación en cuanto a la situación de la vigencia. Hasta ahorita esas normas están vigentes, el aborto está vigente, el casarse entre el mismo sexo está vigente, ajá, y desde ahí partimos para una norma. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hay una separación entre el derecho y la moral. Volvemos a la misma. Si vamos con estricto derecho a lo que es el casamiento entre personas del mismo sexo, y nos podemos dar una investigación, hay personas que aún jóvenes, aún con que el derecho en nuestro país es primordial y su consecuencia tiene de alguna otra manera un castigo, ¿qué hay en cuestión de este tema? Bueno, hay muchas personas que dicen eso va en contra de la moral. ¿Dónde se había visto eso? Esta situación está tremenda. ¿Qué se le va a enseñar a los hijos? Y etc, etc, etc. Pero el derecho llevó a cabo una metodología jurídica aplicada estrictamente a la norma jurídica y una metodología del caso, y al final de cuentas esta metodología nos llevó al criterio de que sí se podían casar entre parejas del mismo sexo. Sí o sí hay una determinación metodológica jurídica estricta, en cuanto a pegado al derecho, y se hace ley, se hace vigente, se hace norma, apegado al positivismo. Aunque quiera entrar la moral, la misma, el mismo derecho no te lo va a permitir. ¿Estamos de acuerdo? Tú puedes hablar de la moral o desde la moral que tú la quieras ver. Más sin embargo, el derecho estrictamente te va a decir, así se dijo, así se investigó. Nos podemos poner en contra de ese precepto legal porque ya se llevó a cabo una metodología y se hace ley, nos guste o no nos guste. ¿Estamos de acuerdo? Otro punto importante en el positivismo es el investigador desde esta perspectiva se referiría primordialmente a la norma jurídica, independientemente de cuál sea su contenido. ¿Estamos de acuerdo? Aquí por eso les puse esos ejemplos. Aquí, si vemos el aborto en algún tiempo aquí en México, pues era un tema delicado, ¿estamos de acuerdo? Desde un precepto y lineamientos jurídicos europeos, llega a quizás posturas, se lleva a cabo la metodología correspondiente, se hace la norma y se da cuenta lo que es su naturaleza jurídica y se crea la norma vigente. ¿Estamos de acuerdo? Igualmente, si vemos desde la norma moral, nos va a gustar o no nos va a gustar. El derecho en estricto sentido nos va a decir
esta norma es vigente y es aplicable para todas las mujeres. Desde tal gestación ella puede abortar. ¿Por qué? Porque la primacía se da, bueno, hay algunos preceptos de esta ley, ¿no? Para unos puede ser difícil, para otros no, ¿no? Pero no nos vamos a meter en eso para no confundirnos. Pero hay muchos preceptos que se llevó a cabo y se dice, sí, se norma y se legaliza el aborto en nuestro país. Si partimos metodológicamente desde un punto de vista positivista, según el cual el derecho proviene de fuentes sociales, entonces será necesario un método empírico para identificar dichas fuentes. La fuente más importante hoy en día es la ley. Estamos hablando que lo narra Cruz Parcero, ¿verdad? Un jurista de estos tiempos. Bueno, dice que es necesario el método empírico. Para recordar que es un método empírico, vamos a decir que se aprecia de acuerdo a la experiencia. Todo modelo, de acuerdo a la cuestión del derecho, nos debemos de basar de lo empírico. Al fin y al cabo, la cuestión jurídica prevalece en cuanto a toda la experiencia que se tenga para abordar eso. ¿Estamos de acuerdo? Porque la cuestión empírica nos va a decir claramente, si no hacemos o no partimos de esta ley, va a seguir pasando más delitos o va a seguir pasando vamos, más posturas criminales que nos van a llegar a decir, la vamos a aplicar sí o sí. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, no hay que perdernos. Dice claramente, el derecho proviene de fuentes sociales. Estrictamente, ¿quién es la fuente social? Pues la misma sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Toda la cuestión social. A partir del sujeto, los sujetos se debe de hacer el derecho. Si no, ¿para quién haces derecho? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero una cosa muy importante que destaca el positivismo es la cuestión empírica y no lo olvidemos, porque esa experiencia me va a hacer denotar que tenemos que sí o sí cambiar la ley porque esa ley está causando fragmentación de acuerdo al caso concreto en su postura analítica. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Igual vamos a ver en el aborto. ¿Por qué en México, una de las premisas, por qué en México se llega a decidir que sí al aborto? Y una de las cuestiones que dio y arrojó entre algunas posturas vigentes, pues fue el INEGI. El INEGI muestra una regla que verídica y pasa por la metodología estrictamente, que, que hay pero muchas muertes en distintos parámetros de edad, ahorita no abordamos eso, pero en mujeres, vamos, porque quieren abortar y como desconocen, pues lleva a cabo la muerte del feto y con la muerte del feto pues también se desangran ellas y mueren. El planteamiento del problema es muy interesante al final de cabo, jóvenes. Y la premisa como tal pues exactamente nos manifiesta, bueno, ¿qué nos debe determinar y llevar a cabo que sí sea vigente esta norma? Porque hay muchas muertes en la mujer por el desconocimiento del caso. Esa fue alguna de las premisas que se expusieron, ¿estamos de acuerdo? Otra era la edad. Hay muchas, pero muchas pequeñas, y sigue habiendo aún jóvenes, de 12, parece extraordinario, pero de 8 años, 8, 9, 10, 11, 12, hasta 14 años, de que hay embarazos no deseados completamente. Hay estructuras que modifican en su contexto la modalidad de que como eres pequeña no puedes hacer esto, pero saliste embarazada, entonces ya tienes que abortar, pero eres el patito feo de la familia, etc. Cuestiones de relevancia social. Ajá.
que de alguna otra manera llevaron a cabo a la ley, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a decretar como tal el aborto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos entendiendo? ¿Por qué? Pues sí, porque toda la metodología empírica, todos los sucesos que ya tenemos contemplados en nuestras variantes, me dio el resultado de que sí se tiene que poner a cabo la norma vigente del aborto. Ahora bien, vamos a ver lo que es el sociologismo jurídico. El objeto de la reflexión ius filosófica en este caso son las relaciones sociales. El derecho es producto de las mismas. Se conocen también como doctrinas realistas. En el terreno jurisdiccional, lo relevante para comprender qué es el derecho será conocer qué dicen los tribunales y por qué deciden de una determinada manera. Bueno, si vamos exponiendo caso aquí, pues la relevancia como tal, ¿quién la tiene? Los tribunales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué un tribunal como tal? Bueno, porque la misma corriente sociologista, el sociologismo, nos apertura claramente de que el mediador, el que interpreta, el que dice la norma, pues va a ser un tribunal de acuerdo a un juez, a un juzgador. Y él, de acuerdo a su experiencia, su dogma, el pragmatismo, va a decidir de alguna otra manera de acuerdo al caso concreto. ¿Estamos de acuerdo? Poner de ejemplos, vamos a poner muchos, hay muchísimos ejemplos, ¿estamos? Que nos llevan claramente a una reflexión y filosófica, ajá, de relaciones sociales. Si no, jóvenes, ¿qué pasaría? Bueno, todos quisiéramos ganar. Todos quisiéramos ganar. Desde mi trinchera yo quisiera ganar, el otro quisiera ganar, todos queríamos ganar. Así somos, lo traemos en la naturaleza misma. Por eso, la sociología jurídica nos dice claramente, bueno, para determinar esto, simple y sencillamente, ¿quién decide e interpreta la ley? Los tribunales, de acuerdo a un jurista. Otra corriente importantísima es el realismo jurídico. En esta vamos a abordar los autores realistas. Nos dicen que han puesto más atención sobre el problema de ver al derecho como un hecho, como hechos sociales, y sobre los problemas que implica interpretar tales hechos sociales. Se han preocupado no tanto de los criterios formales, sino de las conductas y procesos psicológicos que influyen en la identificación de ciertas regularidades como jurídicas. ¿Estamos de acuerdo? Aquí va algo muy importante. Realismo jurídico. Fíjense bien. Se han preocupado no tanto de los criterios formales, sino de las conductas y procesos psicológicos que influyen en la identificación de ciertas regularidades como jurídicas. Bien, el derecho como tal, al investigarse, al interpretarse, nos va a dejar claramente un estricto derecho aplicado en la norma. Nos guste sí o no, de acuerdo a una metodología, se va a aplicar. Más sin embargo, ¿qué nos dice la conducta y procesos psicológicos? Bueno, desglosamos de alguna otra manera la doctrina filosófica y decimos claramente que se encuentra regulada en la psicología. La psicología como tal es la ciencia que conoce de las conductas del individuo, sus enfoques cognitivos, etc., etc. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el realismo jurídico es que nos puede decir, si esta persona ya mató, vamos a ver, el ejemplo aquí en México real, la mata viejitas, mató más de 19 viejitas, ajá, no podemos decir que esto es derecho, no, tenemos que aplicarlo desde el realismo jurídico, o sea, es real, hay una persona que está matando a las viejitas y es el mismo modus operandi que realiza la conducta. Ajá. ¿Es normal que uno esté asesinando a viejitas? No, no es normal. Y más de 10 viejitas, más de 15, mucho menos es normal. Entonces, por una lógica jurídica,
de acuerdo a la realidad, sí o sí se tiene que interpretar de acuerdo desde la psicología. Por eso es tan importante, interpretar tales hechos sociales aplicados al caso concreto desde la psicología, porque es la única fuente, ciencia, disciplina que me va a decir la conducta de esta persona, es que ella tiene un trastorno tal. ¿Estamos de acuerdo? O ella tiene, tuvo una infancia que la pone en este contexto y no soporta el olor de las viejitas, como ella lo expresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el realismo jurídico en las preocupaciones que se ha llevado para realizar criterios formales, pues se debe de llegar a los criterios psicológicos. ¿Para qué? Para tener un razonamiento jurídico sin violentar absolutamente a nadie. Entonces, si tú vas a aplicar tu tesis, tesinas desde el realismo jurídico, debe de ser apegado completamente a la doctrina psicológica para su aplicación. No obstante, si no hubiera esa aplicación, nosotros como juristas no podemos determinar un tipo de trastorno o no podemos determinar un tipo de conducta que la lleva de alguna otra manera a unas alteraciones psicológicas, cognitivas, que hacen que ella determine este tipo de conducta más de 15 veces. Entonces, es simplemente muy importante saber que todo debe de ocupar de acuerdo a la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Si no, no vamos a determinar la conducta. Desde hace mucho tiempo, hoy en día, sabemos que deben existir los peritos en psicología, porque se cree que son los adecuados. ¿Para qué? Pues para que nos den ese alcance metodológico de la conducta para decidir exactamente el alcance jurídico como tal. La investigación jurídica nos dice claramente qué es investigar en cuanto al derecho. Bueno, tenemos aquí unos puntos muy importantes que vamos a desglosar rápidamente. Tenemos investigar, vestigio, en pos de la huella de, o ir en busca de una pista, averiguar o descubrir alguna cosa. Estrictamente estamos viendo qué nos dice el griego, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para ellos es buscar una pista. Bueno, la relación de acciones intelectuales y experimentales del modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia es investigar. También puede ser la búsqueda intencionada del conocimiento de soluciones a problemas de carácter científico que se han de desarrollar bajo un método con fines de crear un sistema o redes de conocimientos, que resuelvan o diluyan los problemas que surgen de la aplicación, en este caso del derecho. Virgilio Latorre. ¿Ok? Bueno. Y otro punto importante nos dice que la investigación científica abarca un largo y complicado proceso para describir, explicar, comprender la existencia de fenómenos, la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación en la solución de problemas e interrogantes de tipo científico. Todo ello con prestación y pretensión de la verdad. Investigar claramente un fenómeno social. Por lo general, jóvenes, siempre vamos a investigar un fenómeno social. ¿Estamos de acuerdo? De alguna otra manera, ese enfoque debe de llevar el carácter científico. ¿Por qué? Porque el carácter científico me va a hacer a descubrir la verdad, lo que yo busco para que hagamos una norma y se aplique en cuanto al derecho. De acuerdo a un sustento jurídico. Recordemos cuál era nuestro sustento jurídico. Un amparo, la misma Constitución o los principios convencionales del derecho a partir de tratados internacionales. Esa investigación científica como tal, ese proceso
me va a llevar a cabo a describir, explicar todo lo que yo quiera, de acuerdo a mi hipótesis y mi planteamiento del problema, para aplicar todas mis interrogantes y obtener la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Al caso concreto, de alguna otra manera, si se ha hecho el derecho aquí en nuestro país y si es cierto, tenemos la cuestión legítima que nos aporta completamente, que no lo inventamos, sino que es ir en busca de una pista o en pos de la huella de, nos llevó a la verdad. Eso es investigar, jóvenes, tener el conocimiento bien determinado, intencionado y solucionar ese problema en estrictamente un carácter científico. Los tipos de investigación. Dice que la investigación jurídica puede clasificarse con base a ámbitos jurídicos, al objetivo, al tipo de información y a la forma de obtener información. Muy bien. Los ámbitos jurídicos. Vamos a ver aquí dos muy importantes. El primero es la cuestión dogmática. ¿Qué me dice o a qué se refiere? Nos dice que la cuestión dogmática es la indagación bajo la concepción normativista en cuanto al análisis del lenguaje legal. ¿Qué quiere decir de alguna otra manera? Bueno, estrictamente todo debe de ser pegado al derecho, a la norma vigente, al análisis jurídico y sobre todo a tener un lenguaje legal. ¿Qué es este lenguaje legal? Vamos, yo debo de tener el criterio epistemológico para hablar adecuadamente en términos jurídicos. ¿Estamos de acuerdo? Hay personas que no saben, no, y eso se entiende cuando no estudiamos derecho, que es abrogar, que es derogar, etc. Pero si nosotros, en estricto derecho, como juristas, vamos a hacer una investigación, tenemos la obligación de tener un lenguaje legal en cuanto a la o el precepto dogmático. ¿Estamos de acuerdo? La dogma, todo lo que sea la norma jurídica, de ahí debe de salir todo el contexto para su aplicación. El segundo ámbito jurídico muy importante es realista o sociológico. Ya lo vimos. Si es realista, el fenómeno a estudiar debe de ser siempre bajo la observación empírica de los hechos. La naturaleza del empirismo es a través de la experiencia. Esto pasa por esto. Este fenómeno se repite por esto. Esto da resultado a esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ok? Un ámbito jurídico realista que acabe con ese fenómeno. ¿Estamos de acuerdo? Otro muy importante, en cuanto al objetivo, tenemos el término exploratoria. Aquí tenemos la información o datos sobre un tema. No es fin en sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo voy a explorar. Yo tengo información de algún tema. Bueno, más sin embargo, no por tener varios marco teórico, no voy a estructurar como tal ese punto, ese fenómeno que quiero llegar. ¿Estamos de acuerdo? Mi objetivo puede ser de acuerdo a indagar, explorar varios datos o miles de datos sobre un tema. Bueno, una vez que lo tenga, mi objetivo planteado es exactamente delimitar, hacerme la pregunta de investigación, el objetivo y el planteamiento del problema a través de la cuestión exploratoria. Descriptiva. ¿Qué se hace aquí en cuestión jurídica? Esta busca identificar características de un problema. ¿Cuáles son esas características? Las partes, las cualidades, las propiedades, las circunstancias y correlacionar las variables. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, de acuerdo a todas estas características de un problema como tal, yo voy a decir, bueno,
en México se da ese tipo de conductas por la falta de responsabilidad de esto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo tengo que identificar si va a ser cuantitativa, cualitativa, mixta, de acuerdo al caso en cuestión de la investigación jurídica, que por lo general en cuestión de fenómenos sociales siempre va a ser la problemática de análisis cualitativo como tal. ¿Ok? Muchas veces sí, no podemos decir que no, es mixto, porque nos lleva a un contexto de alineamiento que nos debe de decir del año 2023 al 2025, pues hubo una disminución en homicidios. ¿Estamos de acuerdo? Cuestiones así. Bien, explicativa. Otra importantísima investigación jurídica es la explicativa. ¿Qué nos dice la explicativa? Esta busca dar razones de por qué algo existe. Explica por qué algo ocurre. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, tu objetivo debe de ser de acuerdo a un teórico. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué este fenómeno se ha mostrado más en nuestro país? Ajá. ¿Por qué de 1920 al 1925 el bullying ha subido de tal magnitud como fenómeno social en México? ¿Estamos de acuerdo? Tú, bien su nombre lo dice, de este tipo de investigación, vas a explicar por qué ocurre, por qué existe, y evaluativas si tu objetivo fuera ese. Este dice que busca alcanzar conclusiones válidas y fiables sobre la efectividad de lo que se examina, proponer ajustes si es necesario. ¿Estamos de acuerdo? Bien, la evaluativa sí o sí siempre deben ser conclusiones válidas. Siempre deben de ser conclusiones verdaderas, ¿ok? Siempre deben de ser efectivas al examinarse. Por tal motivo, estos ajustes en cuestión de evaluativa y tus conclusiones siempre deben de ser válidas. Otro tipo de investigación jurídica la determinamos por primaria y secundaria. Estos son tipos de información. Si vamos por la primaria, este tipo nos dice que el investigador o investigadora se allega de información. ¿A través de qué? Observación, entrevistas, cuestionarios. ¿Estamos de acuerdo? Estos enfoques que utiliza como tal son para que nos podamos allegar a información que nos dé o nos alcance a determinar el por qué este tipo de fenómenos. ¿Estamos de acuerdo? Nos va a alcanzar a investigar por qué esta información es importante que se dé a conocer. ¿De acuerdo? Bueno, observación, entrevistas y cuestiones. Otra muy importante es la información secundaria. ¿Qué nos dice? Bueno, pues estos son datos o información recabados con anterioridad por otros investigadores. Es muy común que nosotros retomemos y tomemos eso. ¿Estamos de acuerdo? Vamos, hay posturas que nos dan mucho de qué hablar. Investigadores de la UNAM, investigadores de acuerdo a tu caso, lineamientos jurídicos, del INEGI, etc. Y la última forma de investigación es la forma de obtener información a través de documentales o del campo empírico. Si hablamos de documentales, va a ser el contacto directo con aquello que se investiga y sus circunstancias. Estas pueden ser encuestas, entrevistas, grupos de discusión y grupos de observación. Ajá. Aquí simple y sencillamente en este campo es un contacto directo. Yo voy a ir donde sucedieron los hechos. Yo voy a ir donde está el violador. Yo voy a ir donde está el criminal. Yo voy a ir donde se aparece este fenómeno. ¿Por qué? Porque para documentarlo me exige este tipo de investigación jurídica que me alinee a realizarlo de esa manera. Y otra, el campo empírico. Igual, este es el contacto directo con aquello que se investiga y sus circunstancias como tal. ¿Estamos de acuerdo? Esta yo me allego de premisas que ya existen
y a través de ellas puedo explicar el fenómeno como tal. Muy bien. Si bien es cierto, jóvenes, todos estos tipos de investigación es lo que nos hace determinar exactamente una metodología jurídica en estricto derecho como tal. Si observan en el contexto, que es lo más importante, bueno, que una vez que yo lleve a cabo a lo mejor la descripción o la cuestión explicativa, el tipo de información primaria y secundaria y lleve a cabo el campo empírico, el campo documental, voy a partir de alguna otra manera de estas fuentes para la información y posteriormente dar una respuesta verificable y confiable. ¿Cómo la voy a hacer? Bueno, no puedo inventar el derecho. El derecho sí o sí tenemos que documentar de otras fuentes. Entonces, bueno, yo me allego a la vigencia en los amparos, me allego a la vigencia de las normas, me llego a la vigencia de la Constitución. Ya ven que en nuestro país se ha cambiado mucho la Constitución. Entonces, yo tengo que ir a partir de la Constitución de lo que se ha aplicado vigentemente. Y obviamente apegándome igual a tesis, a decretos, a jurisprudencias y al amparo como. El conocimiento científico debe ser siempre, ahora sí, vean la temática de qué debes de llevar para realizar tu tesis, tesina o proyecto en cuestión o estrictamente metodología del derecho. Objetivo, racional, sistemático, metódico, general, falible. Rápidamente, objetivo, referido a un objeto identificado. ¿Cuál sería? Pues la conducta de las personas para que realicen ese tipo de fenómenos sociales. Racional, ya lo vimos, requiere aplicar herramientas racionales derivadas de la lógica y la argumentación. Sistemático, implica ordenar los distintos elementos de la investigación de manera coherente para siempre poder llegar a un objetivo común. Metódico, implica seguir siempre una ruta para obtener información y realizarla en cuanto al análisis. General, partir o llegar siempre a conocimiento general que pueda aplicarse a todos los casos similares. Y falible, los errores en la investigación siempre deben de poder subsanarse. Es una forma de humildad intelectual. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ejemplo de porque es importante decírselo. Si esta ley ya no se adecua a nosotros, desaparécela, quítala, derógala. ¿Por qué? Porque ya en lugar que nuestro país se alcance la buena aplicación del derecho, pues esta ley hace que altera la situación del fenómeno social como tal. ¿Estamos de acuerdo? Para subsanarse, simple y sencillamente admitir el error y quitarla. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, jóvenes, aquí les dejo nuestras fuentes que se realizaron para hacer nuestro trabajo. Es importante determinarlas para adecuar la norma. Esto sería la clase del día de hoy, jóvenes. Si hay preguntas, no olviden mandarme un mensajito, por favor, para que les pueda apoyar en sus tareas, actividades, trabajos, con mucho gusto. Ahí vamos a estar conectados para ir viendo sus dudas. Cualquier cosa quedo a sus órdenes y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y que tengan una bonita semana.